La República Democrática del Congo, un país bendecido en extremo con todos sus recursos naturales, pero que a su vez esta bendición se ha convertido en una maldición. Desde hace ya mucho tiempo, producto de las ambiciones humanas, su pueblo ha tenido que sufrir con un sinfín de abusos y de la penosa esclavitud. Libertad y felicidad son conceptos que son prácticamente inexistentes en este país. Y en estos tiempos, la peor maldición de la República Democrática del Congo es tener la mayor reserva de coltán de este mundo. El coltán es utilizado para la creación de la mayoría de los elementos electrónicos que utilizamos en nuestro día a día. ¿Qué significa esto? Que hay una enorme demanda de este material, por lo tanto, hay una ambición gigantesca por conseguirlo y lucrarse de este. Y bien, una vez finalizada la introducción, daré paso a que mi compañera Clarisa exponga la historia de República Democrática del Congo. Historia de la República Democrática del Congo. La verdad es que se sabe muy poco sobre la historia del Congo, sobre todo la historia de la época prehispánica y medieval. Pero bueno, lo que se sabe de la historia medieval es que hubo un imperio, el imperio del Congo, gobernado por Manicongo. Los dominios de este imperio iban desde el sur de el territorio actual hasta Angola actual, entonces una muy grande porción de África. Bueno, el apogeo de este imperio fue en el siglo XVI. Este imperio llamó muchísimo la atención por parte de los europeos. ¿Por qué? Porque establecieron una red comercial donde traficaban diferentes productos, pero sobre todo traficaban esclavos y diferentes variedades de minerales. Entonces esto lo llevó a ser un territorio, un imperio demasiado fuerte y dominante. Entonces ahí fue donde se llamó la atención de los europeos y fue cuando empezaron a llegar los primeros europeos por el río del Congo. También el imperio terminó por vender una enorme cantidad de esclavos que finalmente lo debilitarían para facilitar su derrocamiento en la guerra de los portugueses, o también la famosa llamada Batalla de Ambuila. La Batalla de Ambuila fue un enfrentamiento militar entre el Reino de Portugal y el Reino del Congo, que se dio en 1665. Y bueno, se dio porque aunque los dos reinos fueran socios comerciales y estuvieran compartiendo e intercambiando su cultura por todo un siglo, ya había algunos resentimientos y rupturas por ahí, pero lo que derramó la gota del vaso fue un establecimiento de una colonia lusitana en Angola, y esto generó una ruptura enorme entre los dos reinos y desde ahí se desataron varios conflictos. Para saber cómo se delimitó el territorio de República Democrática del Congo, primero tenemos que hablar de el reparto de África. El reparto de África fue básicamente de cómo 7 países europeos se repartieron el continente africano. Estos países fueron Francia, España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica y no sé si ya lo mencioné, pero Portugal. Bueno, entre estos países se repartieron el continente mediante, pues hicieron una junta y pues ahí vieron qué país iba, bueno, qué territorio iba para cada quien. Por esto, como pueden ver en el mapa de África, África tiene como líneas rectas así delimitando un país con otro, porque se lo repartieron estos. Bueno, Bélgica se quedó con República Democrática del Congo. En ese momento ya lo llamaron Estado Libre de Congo, que de libre no tenía nada, porque de antes de que se lo repartieran ya lo estaba dirigiendo Leopoldo II.
realizó una explotación de recursos de cobalto, cobre, oro, cobalto, entre otros. Aparte, esta explotación la realizó mediante esclavos indígenas, claro, de la región. Y un genocidio de 5 a 10 millones de personas. En 1908, tras presiones internacionales, Leopoldo II renuncia y se convierte en Congo belga. Cuando este territorio fue convertido al Congo belga, como su nombre lo dice, pues era todavía administrado por el Reino de Bélgica. Pero en la década de 1960 hubo un movidón por África y hubo una independización masiva. Y pues ya, se independizó y pues ya República Democrática del Congo. Claro que para llegar a esto hubo muchos ahí cosillas políticas, pues, lo que tiene cualquier país, ¿no? Cuando se acaba de independizar. Pero bueno, en la actualidad República Democrática del Congo lo podemos ubicar en el centro de África, está grandecito, y limita con República Centroafricana, Congo, Sudán del Sur, Uganda, Ruanda, Burundi, Angola, Zambia y Tanzania. Y cuenta con una población de 84.7 millones de personas. El idioma oficial es el francés, además de que se hablan otras lenguas, pero el oficial es el francés. Cuenta con un PIB per cápita de $788, y lo cual lo hace uno de los países más pobres del mundo y con más bajos índices de desarrollo humano. Bueno, pues tomando en cuenta de que República Democrática del Congo cuenta con fronteras con otros varios países africanos, podemos decir que tiene una frontera seca, pues ya que no hay mucha movilización, pero también tiene una frontera caliente. Quiere decir que hay mucho migrante por ahí, pero ¿por qué es esto? Bueno, esto se debe a que han habido conflictos internos en la República Democrática del Congo, como un genocidio a los Tutsis, que pues era como un grupo y fueron masacrados y eran repudiados y pues bueno, fue un genocidio porque murieron muchos millones. Estuvo terrible el asunto, pero bueno, eso no me toca a mí ahorita. Así que regresemos. Entonces por eso podemos decir que tiene frontera seca, pero también tiene una frontera caliente. Bueno, yéndonos un poquito más a comercio, primero que nada, la República Democrática del Congo pertenece al grupo PMA, que significa Países Menos Desarrollados, y que se beneficia por el EDA, que significa Everything But Arms. Bueno, la República Democrática del Congo importa casi todo lo que consume y lo que exporta principalmente pues son minerales. Primero que nada el cobre, como ya lo habíamos dicho. La República Democrática del Congo tiene muchos minerales y pues esto no le ha beneficiado tanto porque gracias a todos estos minerales otras personas se han aprovechado de esto y pues han habido varios conflictos. Pero bueno, en el 2018 las importaciones y exportaciones con la UE, o sea Unión Europea, incrementaron bastante. Y esto colocó a la República Democrática del Congo en la lista de uno de los 70 países importadores de la Unión Europea. Lo que principalmente las principales importaciones de la Unión Europea hacia República Democrática del Congo son productos ya manufacturados en su mayoría y en su minoría productos agrícolas.
Y lo que República del Congo exporta más hacia la Unión Europea, pues son materias primas en su mayoría. Soy Marcela Yepes Rivero y les hablaré sobre la estructura del Estado de la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo es una república unitaria. La Constitución del 2006 la define como un Estado de derecho, independiente, soberano, unido, indivisible, democrático y laico. Las constituciones de la República son: el presidente de la República, el actual es Félix Tshisekedi, el Parlamento, el gobierno, los juzgados y tribunales. El presidente de la República es el jefe de Estado. Es elegido por elección directa para un periodo de 5 años. Puede ser reelegido solo una vez. El presidente es encargado de nombrar al primer ministro. El gobierno está compuesto por el primer ministro, los ministros, los viceministros, los viceprimeros ministros, los ministros del Estado y los ministros delegados. El poder legislativo es ejercido por el Parlamento, que está compuesto de 2 cámaras, la Asamblea Nacional, 490 diputados, y el Senado, 112 senadores. Los diputados son elegidos por elección directa y secreta, mientras que los senadores lo son por las asambleas provinciales. Los dos, dentro de un periodo de 5 años, pueden ser reelegidos. Hay en torno a 105 partidos parlamentarios. El Poder Judicial está dirigido por el Consejo Superior de la Magistratura, al igual que el Tribunal Constitucional. En el 2015 se pasó de las anteriores 11 provincias a un total de 26 provincias, 25 más la ciudad Kinshasa, que son administradas por un gobierno y una asamblea provincial. El estilo de vida en República del Congo. Iniciaremos viajando un poco en el tiempo, más específicamente al 17 de noviembre de 1879. En esta fecha, el rey Leopoldo II de Bélgica fundó la Sociedad Internacional Africana. Todo esto fue con el objetivo de tener un control total sobre el Congo para poder poner fábricas que produjeran caucho. El caucho en esa época era muy importante porque estaba en pleno apogeo los vehículos con llantas. La ambición de esta producción masiva provocaron un genocidio acompañado de mutilaciones de millones y millones de indígenas de República del Congo. Saltaremos un poco en el tiempo mencionando a este personaje, Patrice Lumumba, el cual tenía unos ideales de separarse totalmente del dominio de los extranjeros sobre República del Congo. Con esto, Bélgica y Francia no estaban nada de acuerdo, por lo tanto potenciaron la oposición, desencadenando en su asesinato el 17 de enero de 1961. Luego de este suceso inició la dictadura brutal de Mobutu Sese Seko. Este contaba con el apoyo de Estados Unidos, ya que eran tiempos de Guerra Fría. Luego de que la Guerra Fría terminara, Estados Unidos dejó de apoyar a Mobutu Sese Seko. Por lo tanto, ya no hubo contención para los grupos opositores y esto desencadenó en la Primera Guerra Civil Congoleña. Terminando la Primera Guerra Civil Congoleña, se desató la Segunda Guerra Civil Congoleña. Esta fue la segunda guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, con más de 5 millones de víctimas. Acabando esta segunda guerra, entró al poder el señor Joseph Kabila. Prácticamente acompañado de este suceso, comenzó la producción de celulares. Y con la producción de celulares, la necesidad de mucho coltán. Esto llevó a que los nombrados señores de la guerra comenzaran a esclavizar a su propio pueblo para extraer coltán y traficarlo, siendo esto principalmente en la zona este del país. Para terminar de rematar esto, vino la Gran Recesión de 2008. Esta provocó el cierre de la mayor fábrica de coltán, que en ese momento estaba en Australia. A su vez, esto llevó a que más señores de la guerra buscaran esclavizar a su pueblo para empezar a traficar más coltán y volverse más ricos. Todas estas situaciones provocan que ninguna empresa busque invertir en tener minas en la República Democrática del Congo. ¿Por qué? Porque cada vez que llega una empresa privada, los señores de la guerra llegan y destruyen sus almacenes, sus fábricas, sus minas, con tal de seguir teniendo ellos el control y el ingreso absoluto
del coltán. En 2018 hubo elecciones y estas tuvieron 3 candidatos: Félix Tshisekedi, Martin Fayulu y Emmanuel Ramazani. El primero mencionado y ganador de las elecciones tenía un punto medio de ideales entre los de Joseph Kabila y Patrice Lumumba. El segundo mencionado y también segundo en las elecciones era un opositor total a las ideas de Joseph Kabila. Y por último, el tercero mencionado y tercero en las elecciones era el sucesor de Joseph Kabila. Sabiendo ya todos estos datos, podemos decir que a lo largo de casi toda su historia, República Democrática del Congo ha sido un país bélico. Ha sido un país que ha sufrido mucho, su pueblo ha sido abusado, explotado y esclavizado. Pero realmente, ¿qué les espera a futuro? Bueno, pues la fábrica australiana que cerró tras la crisis del 2008 reabrió sus puertas. Esto quiere decir que va a bajar la demanda del coltán en República del Congo porque ya habrá otras fábricas fuera de este mismo que producirán más coltán. Esto se puede ver acompañado de una posible inversión extranjera y de los ideales antiesclavistas de Félix Tshisekedi. Concluyendo, podemos decir que República Democrática del Congo lo tiene todo para ser un país primermundista, pero su propia gente lo ha hundido hasta lo más bajo, siendo más específicos el segundo país con menos PIB y con menos índice de desarrollo humano. Su estilo de vida ha sido muy lamentable desde sus inicios, pero tenemos la esperanza de que con la entrada de estos nuevos mandatarios algo cambie. Mi nombre es Osvaldo Reyes y a nombre de mi equipo les agradezco su atención.